Imagina que cada dólar que entra a tu bolsillo tuviera una misión clara y definida. No más dinero perdido en gastos innecesarios, ni deudas que parecen no terminar. Existe una fórmula simple, casi mágica, que promete orden en medio del caos financiero, y es la regla del 50-30-20. Lo fascinante es que no necesitas ser un experto en economía para aplicarla. En este video descubrirás cómo esta regla puede convertirse en el mapa que guíe tu camino hacia una tranquilidad financiera. Prepárate, porque lo que aprenderás podría cambiar la forma en la que manejas tu dinero. La regla del 50-30-20 es un método de presupuesto creado para simplificar las finanzas personales. Se basa en dividir los ingresos netos mensuales en tres categorías. 50% para necesidades esenciales como vivienda, alimentación, transporte y servicios básicos. 30% para deseos o estilo de vida, entretenimiento, viajes, restaurantes, hobbies. Y 20% para ahorro y reducción de deudas. La claridad de esta fórmula la ha convertido en una de las más recomendadas en educación financiera. Lo interesante es que no pone prohibiciones absolutas, sino un equilibrio sostenible. El 50%, necesidades, no caprichos. Este bloque es el corazón del presupuesto. Cuando hablamos de necesidades, nos referimos a lo indispensable para sobrevivir y mantener estabilidad: alquiler o hipoteca, comida, transporte al trabajo, medicinas y servicios básicos. Un error común es confundir deseos con necesidades. Por ejemplo, tener internet en una casa es una necesidad hoy en día, pero pagar por el paquete más caro de televisión por cable podría parecer un deseo. Esta distinción, aunque incómoda, es la clave para mantener el control. Ahora bien, si tus necesidades ya consumen más del 50%, significa que tienes un problema. Ajustar gastos puede sentirse doloroso, pero piensa que cada recorte es una semilla de libertad futura. El 30%, la parte divertida. Aquí está la parte que muchos presupuestos olvidan, y esto es disfrutar. El 30% está destinado a lo que te hace sentir vivo: salidas a comer, conciertos, viajes, hobbies o incluso comprarte ese dispositivo que tanto querías. Al darte permiso para disfrutar, reduces la frustración y evitas que el presupuesto se sienta como una prisión. Lo interesante es que cuando aprendes a gastar conscientemente en esta categoría, empiezas a valorar más cada experiencia y evitas caer en compras impulsivas. Ahora dime en los comentarios, ¿en qué gastaste tu último 30%? Compártelo, porque esto puede inspirar a otros. El último bloque, el 20%. Este es el que marca la diferencia entre sobrevivir y progresar. Este dinero debe destinarse al ahorro, creación de un fondo de emergencia o pago de deudas. Por ejemplo, si tú ganas $1000 al mes, $200 deberían ir directamente a fortalecer tu futuro financiero. Puede sonar poco, pero con constancia, ese 20% se convierte en una red de seguros frente a imprevistos. Dime, ¿qué pasa si no cumples con ese 20%? Obviamente se va a despertar aquella sensación de tener una tarea incompleta. Esto te va a generar incomodidad, y justamente esa incomodidad es la que te empuja a corregir tus hábitos. ¿Cómo se aplica esto en la vida real? La teoría es clara, pero la práctica suele ser el verdadero reto. ¿Qué pasa si tus ingresos son variables o si las deudas consumen más del 20%? La regla del 50-30-20 es flexible. No se trata solo de números rígidos, sino de un marco de referencia. Si hoy no puedes cumplirla al 100%, comienza ajustando los porcentajes poco a poco. Tal vez logres 60, 25, 15 y con disciplina avances hasta alcanzar el equilibrio. Lo valioso no es la perfección, sino la dirección. Por otro lado, si ya aplicas esta regla, la autoridad de expertos financieros coincide en que lo más difícil no es empezar, sino mantenerla a lo largo del tiempo. Por eso considera unirte a las comunidades como de Maestros en Finanzas, donde compartimos estrategias y motivación constante. Así que ya lo sabes, amigo, la regla del 50-30-20 es mucho más que una fórmula, es un recordatorio de que tu dinero debe trabajar para ti y no al revés. Ahora aprendiste que el 50% sostiene tu presente, el 30% nutre tu bienestar y el 20% construye tu futuro. Nos vemos en el próximo video.